Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Justicia Transicional en el ámbito penitenciario y carcelario, que hace parte del ciclo de capacitación para la consolidación de la justicia restaurativa. El nacimiento del concepto de justicia transicional actual se fundamenta en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta noción comienza a ser comprensible como extraordinaria e internacional en la etapa de la posguerra, después del año 1945. La justicia transicional hace referencia a todos aquellos mecanismos y medidas legales, sociales y políticas destinadas a dar lugar a un restablecimiento y reparación de derechos vulnerados en un periodo de conflicto armado. Los principales objetivos de esta justicia son el sostenimiento de la paz estable y duradera, reconciliación y garantía de la no repetición. La Organización de las Naciones Unidas explica que la justicia transicional se basa en la premisa que cuando en un Estado se están desarrollando negociaciones de poder significativas, es posible introducir cambios sociales, económicos y políticos. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar algunas aproximaciones y finalidades más trascendentales del modelo de justicia transicional en el ámbito penitenciario y carcelario colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Yair Edson Ortiz Arteaga, abogado y especialista en docencia universitaria de la Universidad La Gran Colombia, diplomado en Derecho Penitenciario y Carcelario. Actualmente se desempeña como abogado en la Oficina Jurídica de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, La Modelo. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Yair Edson Ortiz, es un gusto tenerlo hoy de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Les hablo aquí desde la Oficina Jurídica de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá. Un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos sus magistrados, al igual que a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia el día de hoy. En la tarde de este viernes 22 de octubre, me permito hablarles de justicia transicional en el ámbito penitenciario y carcelario colombiano. Para desarrollar esta temática, les voy a compartir unas diapositivas para ir desarrollando este tema el día de hoy. Bueno, para nosotros abordar este tema de justicia transicional, que es, por así decirlo, bastante complejo por todas las condiciones y situaciones que hemos tenido en nuestro país y más en nuestro sistema carcelario, pues me permito indicar de dónde apareció y pues a raíz de qué es que se ha venido hablando de la justicia transicional. Pues básicamente, y como hizo la introducción la doctora Mónica Alexandra, esto viene más o menos, se empezó a tratar esta temática de la justicia transicional en la década de los 90 por unos académicos estadounidenses, donde se dieron cuenta de que en muchos continentes se veían situaciones de transiciones de cambios de gobierno, pero que los gobernantes que dejaban el poder habían cometido muchas violaciones de derecho y barbaridades con la población civil. Entonces se empezaron a ajustar, digamos que estos cambios de justicia
para que la población que afrontaba este nuevo gobierno tuviera como un cambio en la forma de gobernar de los nuevos, digamos que, dirigentes políticos. Entonces, básicamente se dio cuando hubo la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas de Rusia, y pues de ahí que Estados Unidos se preocupó para que los nuevos gobernantes de estos países que habían salido del totalitarismo tuvieran un gobierno más democrático y ajustado a, podemos decir que al cuidado y la protección de derechos fundamentales de su población. Entonces, ¿qué es la justicia transicional? Básicamente son mecanismos y herramientas para tratar y lograr que medidas legales, sociales y políticas den a un restablecimiento de derechos y haya una reparación de derechos vulnerados durante un periodo de conflicto armado o conflicto político. Entonces, esto ha conllevado a que muchos países, dependiendo, digamos que sus costumbres o dependiendo en qué sitios específicamente o países, han sufrido, digamos que transiciones y a su idiosincrasia, creen esas herramientas y mecanismos. Sin embargo, siempre va encaminado a que haya digamos que unos correctivos para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones de vulneración de derechos, al igual que la reparación efectiva de las personas que fueron víctimas en estos conflictos. Lo más difícil es en cuanto a la aplicación de justicia, porque dependiendo lo que vengo aquí manifestando, dependiendo del sitio o el lugar o el país donde se haya llevado el conflicto, asimismo se va a impartir la justicia. Y podemos decir que una de las situaciones más complejas es que todo eso que sucedió haya una memoria histórica. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva a repetir. Y el fin de esta situación es que haya un descubrimiento de la verdad de por qué ocurrieron estos hechos. Básicamente, en el caso colombiano, pues aquí lo que se ha buscado es una reconciliación. ¿Para qué? Para que haya una finalización efectiva del conflicto armado que llevamos durante muchas décadas sufriendo en muchos territorios del territorio. Entonces, mientras no haya una reconciliación efectiva, realmente nunca vamos a poder cerrar ese trágico capítulo de la confrontación armada de la cual hemos sufrido por muchos años. Entonces, nosotros, a raíz de esta situación del posconflicto, porque ya pasamos de unos acuerdos, entonces viene el posconflicto y ahí es donde tenemos que participar todos. Digo participar todos, ¿por qué? Porque aquí van a participar víctimas y victimarios. También va a haber hubo y hay una gran migración de estos territorios a ciudades más grandes. Entonces, ha sido difícil para el gobierno, para las gobernantes municipales, también poder confluir y que haya una reconciliación plena de estas dos partes que, la verdad, en últimas, pues, han sufrido los vestigios de la guerra. Entonces, lo que busca realmente la justicia transicional, en cierta medida, es que haya una reconciliación total. Eso es lo que realmente se busca. Y pues como no hay de pronto mucha divulgación sobre la aplicación de esta justicia transicional, entonces muchos sectores políticos, sociales y la comunidad en general muchas veces no saben eh, digamos, la finalidad, que es hacer tránsito a una justicia que de pronto quisiéramos todos
que los victimarios estuvieran en centros de reclusión, pero realmente aquí lo que se busca es que haya una reparación a víctimas, que no haya una repetición del conflicto y que se encuentre la verdad de por qué sucedieron estos hechos. Los principales objetivos de la justicia transicional realmente es que haya un sostenimiento de la paz que sea estable y duradera. ¿En qué sentido? En que en los territorios a nivel nacional, donde realmente la guerra fue muy cruda, la presencia del Estado llegue con toda la institucionalidad a estos sitios y pueda, digamos que, afrontarse muchos retos como es la educación en todos sus niveles, acceso a la salud de una manera efectiva y también que las personas que conviven en estos sitios, que han sido afectados enormemente en sectores rurales, por el narcotráfico, pueda el Estado llegar con proyectos productivos y puedan, digamos, que sopesar y cambiar o modificar sus formas de ingreso de dinero. Entonces, esto requiere, digamos, de un compromiso institucional de la mano del gobierno. En cuanto a la reconciliación, pues con las leyes que se han expedido por parte del Congreso, en los acuerdos que hemos tenido aquí en Colombia, lo que se busca es que se encuentre la verdad y se garantice el derecho de las víctimas y que haya una reparación total. ¿Reparación total en qué sentido? En que las personas que fueron desplazadas de sus tierras puedan retornar y, y nuevamente volver a realizar todas las actividades que vivían antes de haber sido víctimas del conflicto armado. ¿Con qué fin? Con el fin de que esto no se vuelva a repetir a futuras generaciones de compatriotas. Entonces, es importante tener en cuenta estos objetivos. Los pilares de la justicia transicional, pues, uno de los principales es la justicia, pero no es una justicia que vaya encaminada a la cárcel. Es una justicia donde se cuente todo por parte de los victimarios y que las víctimas sepan la verdad de todo lo que sucedió. Entonces, nosotros podemos decir que si realmente cuando se hacen estos acuerdos de paz o se hacen estas negociaciones, se aplican estos pilares, pues habrán de pronto muchos sectores que no vayan a estar de acuerdo. Pero sin embargo, necesitamos, como la Constitución Política de Colombia nos lo dice, que el Estado nos debe garantizar la paz y a eso es lo que debemos llegar. Entonces, por parte del gobierno o del Estado de turno, si tiene un compromiso real y efectivo con la población que ha sido vulnerable en los conflictos armados y más en nuestro país que ha sufrido durante muchas décadas la guerra, es parte fundamental que haya los caminos, los diálogos. ¿Para qué? Para lograr que haya una paz estable y duradera y se apliquen este tipo de pilares. Y pues, como lo dice aquí en la diapositiva, que haya una confianza total entre el Estado y sus ciudadanos y no sean violadores por parte del Estado del derecho internacional humanitario. Que en últimas, los últimos que se afectan en este tipo de situaciones es la población civil. Bueno, en cuanto a los mecanismos, pues la justicia transicional lo que busca es que haya un perdón, que haya una transición punitiva
que los perdones sean compensadores. ¿En qué sentido? En que hayan penas alternativas. Se habla de castigos a los responsables, pero con penas alternativas que no, en cierta medida, tienen que terminar en prisión. Sin embargo, pues lo que se busca es que el fin es el fin del conflicto y también que haya una reparación a las víctimas. El Estado colombiano, pues, ya ha avanzado en esta temática y ha tratado de que el gobierno lo que busque en esta situación tan difícil es que no haya más conflicto armado en el territorio nacional. Sin embargo, pues hay muchos factores que han impedido esta situación, pero hay que empezar por algo. Así sea muy poco, pero hay que empezar. Ya haciendo una breve introducción de lo que es la justicia transicional, nosotros como institución carcelaria y penitenciaria hemos, desde la década del 2000 hacia acá, hemos, digamos que aportado o hemos vivido dos ámbitos de leyes en cuanto a justicia transicional. La primera versa sobre la ley 975 del 2005. Esta ley básicamente fue creada en un proceso de paz que hubo entre el gobierno nacional y los paramilitares. Entonces, aquí lo que se buscaba era la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de grupos armados ilegales, en este caso paramilitares, y pues su objetivo siempre lo que busca es que haya una garantía a la verdad, perdón, garantías y a los derechos de las víctimas, donde está la verdad, la justicia y la reparación. Nosotros en cuanto a esta temática con los grupos paramilitares, lo que se hizo fue por parte del IMPEC, fue crear establecimientos especiales para recluir los miembros de estos grupos armados al margen de la ley. Entonces, nosotros como institución lo que hicimos fue darle cumplimiento a la ley que daba unos criterios especiales. ¿Para qué? Para que los señores que firmaban los compromisos de que habían sido miembros de estos grupos paramilitares cumplieran a cabalidad, contaran toda la verdad y asimismo nosotros como instituto pudiéramos tenerlos recluidos en ciertos lugares de reclusión a nivel nacional en las diferentes regionales. Nosotros aquí en el instituto tenemos 5 regionales y se trató de que más o menos en 2 establecimientos hubiera 2 establecimientos carcelarios por regional para poder recluir a este tipo de miembros de grupos paramilitares. El segundo ámbito, que es el más reciente y que es de pronto de más público conocimiento porque es el que se está desarrollando actualmente por la JEP, es la Ley 1820 del 2016. Y pues esta básicamente fue sobre la terminación del conflicto armado para la construcción de una paz estable y duradera, con unos tratamientos especiales y principalmente para la excarcelación de los miembros pertenecientes a las FARC-EP. Entonces, aquí también pues fue un poco difícil la tarea de poder individualizarlos. ¿Por qué? Porque cuando se estaba desarrollando los diálogos en La Habana, muchos integrantes de este grupo ilegal no creían en el proceso. Entonces, se pensaba que no iban a participar de las amnistías, no creían que realmente se fuera a llevar a cabo este proceso, que en cualquier momento se iban a romper los diálogos y se iba a
digamos que todo el proceso que se llevaba desde hacía muchos años atrás no iba a llegar a un buen puerto. Sin embargo, pues a raíz de la firma y con la promulgación de esta ley, fue posible, digamos que, dar un trámite expedito a lo que traía esta ley. Entonces, fue un poco complejo, pero sí se logró el objetivo principal, y que era la excarcelación, al igual que con la ley 975 del 2005. Lo que hubo fue prácticamente que los integrantes rasos, por así decirlo, que no tuvieran mando dentro de estas estructuras, pudieran acogerse a esta ley, garantizando de que sí habían pertenecido a estos grupos ilegales y se les concedía la libertad por parte de la autoridad judicial. Entonces esto conllevó a que el IMPEC, en el hacinamiento que se llevaba en ese momento, bajara en cierta medida por las excarcelaciones que se llevaron de acuerdo a los acuerdos que se firmaron en su momento. Pues el marco normativo, como lo he manifestado, esta ley lo que busca es que haya una paz efectiva, que la consecución de la paz es una obligación que debe seguir el gobierno, pero también se creó una ley donde se garantizaba una asistencia total e integral a las víctimas del conflicto armado. Entonces, esto, pues digamos que en cierta medida, nosotros como instituto, pues hemos sido partícipes. ¿En qué sentido? En que nosotros, cuando se promulgaron estas leyes, hemos participado en el traslado a las audiencias y hemos conocido de primera mano cómo ha sido, digamos que, un poco difícil, fuerte, la confrontación entre víctimas y los señores que estaban bajo nuestra custodia. Sin embargo, lo que podíamos evidenciar era que en cuanto a los que pertenecían a los grupos paramilitares, eran más que todo los que salían por televisión, o sea, los mandos altos, mandos medios, y pues uno de los fines de esta ley era que tenían que aceptar los cargos, pero decir la verdad ante todo de lo que sucedía. Básicamente fueron testimonios muy difíciles por parte de las víctimas, pero ellos realmente lo que buscaban y era poder encontrar a sus familiares que en su momento lastimosamente habían sido asesinados o desaparecidos por estos grupos paramilitares. Entonces, la contribución por parte de nosotros es que siempre se coordinaron para que todas las audiencias donde los requerían, nosotros pudiéramos hacer los traslados efectivos de las personas que estaban privadas de la libertad y que habían aceptado la ley, bueno, este acuerdo de la ley 975 del 2005. En cuanto a la ley 1820, pues, como lo dije anteriormente, hubo un poco de desconfianza porque no se creía en las reuniones que se tuvo con los delegados de derechos humanos aquí al interior de los establecimientos carcelarios, de los cuales yo tuve la oportunidad de participar. Ellos no creían que realmente se fuera a firmar un proceso de paz. Sin embargo, cuando ya hubo el acuerdo, nos tocó, digamos que, agilizar, porque el gobierno nacional dio unos tiempos para poder trasladar a ciertos sitios a las personas que habían pertenecido a este grupo ilegal. Entonces sí fue una tarea bastante fuerte,
donde se realizaron muchas reuniones, donde se logró, digamos que, hacer los filtros pertinentes. Muchos miembros de las FARC estuvieron en muchos centros de reclusión a nivel nacional, porque lo que se trataba era de evitar que se colaran personal privado de la libertad que no habían sido integrantes de estos grupos irregulares. ¿En cómo participamos nosotros en la justicia transicional? Básicamente, el primer punto es la resocialización. ¿Y cómo viene esta tarea? Con un grupo de profesionales donde lo integran abogados, trabajadores sociales, psicólogos, un grupo jurídico, con el fin de que estas personas que pertenecían o pertenecieron a estos grupos ilegales, nosotros pudiéramos aportar algo para que la persona, antes de que se firmara o si se firmaban, pudiéramos entregarlos resocializados, que pudieran integrar la fuerza laboral del país. En ese sentido, fue difícil en cuanto de pronto a los paramilitares, porque no hay un delito como tal que nos diga que este es un delito que lo cometió un paramilitar. ¿Por qué? Porque en muchos casos los delitos por los que más llegaban era por porte ilegal de armas, porte ilegal de armas de uso privativo, en muchos casos homicidios, en otros casos concierto para delinquir. Y pues con la ley 975 del 2005, muchos de los que habían sido o eran integrantes de estos grupos, pues realmente ellos no, en cierta medida, no aplicaron. ¿Por qué? Porque en muchos casos también estaban por hurto. Entonces fue muy difícil. Por eso les decía que los que más visibilidad tuvieron cuando se aplicó la Ley de Justicia y Paz fueron los comandantes de estos grupos paramilitares o irregulares. Entonces, básicamente, ellos asumían toda la responsabilidad de todos, digamos que los delitos de los cuales se tenía conocimiento, se tenía una reseña de muchas masacres a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces ellos lo que básicamente, dependiendo quién era el comandante de esa zona, asimismo nosotros lo que hacíamos era trasladarlos a la fiscalía para que ellos contaran toda la verdad respecto a este tipo de delitos que cometieron en sus zonas, y así, pues digamos que nosotros poder darle un tratamiento penitenciario a los que no estaban en los niveles más altos. Y pues fue un número bastante alto, donde ellos participaban en programas de redención. Por eso es que la redención de pena pues siempre va de la mano con el tratamiento penitenciario integral y muchos cursos transversales. Entonces, aquí muchas personas que pertenecieron a este grupo estudiaban, muchos trabajaban y muchos enseñaban, dependiendo de su nivel de escolaridad, dependiendo si tenían por así decirlo, destreza. Entonces, ellos las desarrollaban aquí internamente. En muchos casos, no solamente tuvimos muchos integrantes rasos, por así decirlo, sino también aquí hubo ideólogos. Entonces ellos básicamente lo que hacían era trabajar. Pero nosotros como instituto lo que podemos analizar y podemos concluir es que independientemente de si pertenecía o no pertenecía, se les daba un trato
por igual. Lo único es que la ley 975 lo que indicaba era que sí debían estar en sitios, digamos que diferentes de reclusión. Por eso en muchos establecimientos se habla de pabellones de justicia y paz, y ahí fue donde se recluyó a la gran mayoría de estos integrantes. Al igual que los miembros de las FARC, generalmente de las FARC, y pues también podemos hablar de miembros del ELN. Lo que sí podemos decirles es que de acuerdo a el sitio de reclusión, pues hay un reglamento interno donde, dependiendo su perfil, asimismo se le asigna un pabellón, y si la persona que se le entrevista, que llega detenido bajo orden judicial, nos indicaba que era miembro de un grupo, de estos grupos, se trataba de tenerlos en un solo sector. ¿Para qué? Para salvaguardar su integridad, porque en muchos establecimientos carcelarios también tuvimos integrantes tanto de las FARC como de los paramilitares. Entonces, nosotros como institución debemos garantizar la vida independientemente de su línea, digamos que delictiva, o de pronto en estos casos su pensamiento, digamos que político. Entonces, ¿esto a qué conllevó? A que la resocialización fuera efectiva para los miembros de estos grupos. Lo que se pudo establecer en su momento es que eh, los que habían sido integrantes de las FARC tenían unos niveles de escolaridad bastante bajos. Entonces lo que se hizo fue reforzar y tratar de que estos personas privadas de la libertad que habían pertenecido a las FARC se encaminaran y que fueran incluidos a los programas de educación primaria y secundaria. Y en muchos casos también técnicos, tecnólogos y universitarios. Pero fueron casos muy puntuales ya los que fueron universitarios. Pero sin embargo sí eh, se desarrollaron al interior de los centros carcelarios donde se evidenció esta situación. Ya como tal, aquí en el desarrollo del punto 2, que fue el deshacinamiento, en cuanto a la aplicación de la justicia transicional, pues básicamente lo que trajeron, lo que fue la ley 975 y la ley 1820, era la excarcelación, digamos que de los miembros de, de estos grupos. En cuanto a la ley 975, pues como lo he, digamos que expuesto, podemos decir que una de las condiciones era que los que aplicaban para esta ley, y la sanción, el que contara toda la verdad, reparara a las víctimas y se comprometiera a no repetir, la sanción era de 5 a 8 años máximos de prisión. Pero pues esto traía unas, digamos que unas connotaciones especiales, y era que él no podía seguir delinquiendo desde la cárcel. ¿Por qué? Porque perdía el beneficio, y lo otro era que si no contaba la verdad, pues era expulsado de este programa de beneficios. Y pues hablo de las personas, básicamente de los que fueron comandantes paramilitares en su momento. Entonces, eh, ya lo que eran mandos medios y los del más bajo nivel que pertenecían a estos grupos, generalmente cuando hubo las desmovilizaciones, entonces los que llegaron acá, dependiendo de los sitios de concentración donde se desmovilizaron, máximo podían estar allá 18 meses, y pues lo que hacían era, si los trasladaban para un centro carcelario, pero no superaba este tiempo. Generalmente estos que llegaban privados de la libertad llegaban por concierto para delinquir, por concierto para delinquir.
Ya cuando cumplía, pues ya la autoridad judicial competente, en cabeza de la fiscalía, pues les daba, digamos que sus paz y salvos, porque hemos tenido muchos casos en los que a ellos les figura concierto para delinquir, los entrevista a uno y dice que ellos eran miembros de grupos paramilitares, pero que ya habían pagado esta sanción penal. Entonces, ya con la ley 1820, lo que hubo fue un deshacinamiento. ¿Por qué? Porque nos tocó, en aplicación a la ley, trasladarlos, concentrarlos en unos establecimientos carcelarios y de ahí ser trasladados a las zonas veredales. Entonces, en su momento hubo un índice bastante alto de deshacinamiento por la aplicación de esta ley. Y todo encaminado ¿a qué? A el cumplimiento de la justicia transicional. Entonces, para nosotros fue positivo en su momento la aplicación de estas dos leyes. Bueno, como se los manifesté hace un momento, la resocialización se encaminó básicamente es a capacitar a los que fueron integrantes de estos grupos insurgentes o ilegales y pudieran engrosar las filas de la fuerza laboral del país. Entonces, básicamente lo que nosotros pudimos evidenciar era que muchos de estas personas que integraron estos grupos, lo que realmente buscaban era eh, salir, no volver a pertenecer, eh, enfocarse en sus familias, en llevar un trabajo digno. Ejemplo de eso, recordamos que en muchos casos, cuando hubo la aplicación de la ley 975, se crearon cargos de guardabosques. También hubo acompañamiento de estas personas que trabajaron con miembros de la Policía Nacional en los peajes. Ellos eran vestidos de amarillo y pues digamos que en cierta medida lo que se busca es que la persona no vuelva, primero, a integrar estos grupos y segundo, a no volver a repetir y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque podría perder sus beneficios. Entonces, nosotros como institución lo que hacemos es aportar con lo poco o mucho que tengamos bajo, digamos que bajo nuestra tutela, y es poder que la persona que ingresa salga resocializada y que pueda volver a reintegrarse a la vida civil y no volver a reincidir. Y más en estos casos de estas personas que tuvieron, digamos que un trato diferenciado en cuanto a la población que se encuentra por otros delitos. El segundo enfoque, pues ya se los había manifestado, es la disminución por parte de la aplicación de estas leyes en el hacinamiento. Entonces, una de las, digamos que, de los beneficios, por así decirlo, que trajo la ley 1820 del 2016, fue un tipo de amnistías. En este caso, pues, para los miembros de las FARC se le dio aplicación a la amnistía iure
Y pues esta lo que básicamente consistía era en una amnistía a delitos políticos. Si ustedes de pronto preguntarán si los que fueron miembros de las FARC en su momento ingresaban por rebelión, la verdad fueron muy pocos los casos. Por seguridad no puedo dar estadísticas de más o menos cuántos fueron los que, digamos que se les concedió estas amnistías porque el sistema como tal que manejamos aquí en el IMPEC no lo individualiza, no lo totaliza. Entonces, en cuanto a los delitos políticos, por así decirlo, es muy poco, es muy bajo, demasiado bajo. Lo que sí, de pronto sí eran delitos altos, era más que todo por el porte ilegal de armas, al igual de los que pertenecieron a los grupos paramilitares. Entonces, no tenemos una estadística como tal para decir, hubo tantos que estaban por rebelión, por sedición, por asonada, porque realmente es muy poco el porcentaje que, que llegan a los establecimientos carcelarios o llegaban a los establecimientos carcelarios por estos delitos. Eran delitos diferentes. Por eso cuando hubo que reunirlos para poderlos trasladar, en muchos casos, cuando ya se hicieron los traslados masivos a las zonas veredales, se nos quedaban por fuera 3 o 4 y pues realmente los que llegaban en su momento a indicarnos si pertenecían o no pertenecían a las FARC-EP eran los mismos miembros, porque ellos fueron los que sacaron las listas y pues nosotros simplemente lo que hacíamos era darle cumplimiento a lo que ordenaba la autoridad judicial. Por eso pues es de público conocimiento que también, al igual que en el primer proceso de paz con los paramilitares, hubo muchas personas o muchos que estaban privados de la libertad y que pertenecían, o perdón, sí, eran más bien grupos criminales que no tenían nada que ver con este tipo de grupos al margen de la ley. Entonces, sí, en los centros de reclusión, como lo indiqué anteriormente, hubo reuniones donde los mismos integrantes de las FARC que estaban en las firmas de los acuerdos venían a los centros de reclusión y pues ellos indicaban quiénes habían sido integrantes y quiénes no de estos grupos al margen de la ley. En cuanto a la ley 1820, pues se tuvo la amnistía iure y pues otro de los por así decirlo, beneficios fue la libertad condicionada. Este básicamente lo que nos indicaba era que los delitos que fueran menores a 5 años eran trasladados a las zonas veredales y pues allí ya se les entregaba a los, por decir, a los que lideraban estas zonas para que ellos le dieran cumplimiento. Eso sí, la autoridad judicial, así hubieran condenas mucho más altas, ellos se requerían en cierta medida los informes. De, de esta situación no tenemos en el instituto de pronto requerimientos donde indiquen que se revocaban estas libertades condicionadas. Básicamente, ya con la firma del acuerdo, ellos entraron a quedar en nuestro sistema como bajas. Entonces no fue, digamos que por parte del instituto que no se haya querido de pronto reportar si hubo o no novedades porque realmente no
no fueron requeridos por parte de autoridad judicial. Entonces, lo que podemos decir es que, y de pronto pues aclarar, es que en cuanto a la diferencia que pareciera irreal, es que la justicia transicional de la ordinaria lo que tiene es un carácter más reparador y restaurativo. Y pues lo que busca, así de pronto muchos sectores o muchos líderes políticos no lo quieran, es la reconciliación nacional, que haya una reparación a las víctimas y realmente que la reconstrucción del conflicto esté en una memoria histórica. ¿Para qué? Para evitar que haya una repetición en cuanto a este tipo de delitos y que los que integraron estos grupos irregulares no vuelvan a la reincidencia. Lamentablemente, pues sabemos que hay disidencias. Hoy precisamente salía un artículo en El Tiempo donde nos indicaba que cada 6 días las disidencias de las FARC asesinaban a un miembro que había pertenecido a las FARC. Pues esto es muy triste porque lo que se busca es que haya una paz estable y duradera. De verdad, agradezco por la atención y pues le doy el uso de la palabra a la doctora Mónica para de pronto poder desarrollar las preguntas que de pronto nos aparezcan aquí en la videoconferencia. Lo único que podríamos concluir es que realmente no hay un camino para la paz porque el único camino es la paz. Suena algo, digamos que ilógico, pero es la realidad. Y si queremos que esto realmente perdure, pues debe haber una reconciliación total. Entonces, no sé, le doy el uso de la palabra a la doctora. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy y pues espero poder entrar a desarrollar las preguntas que tengan nuestros asistentes. Muchísimas gracias, doctor Yair. Y vamos a la primera pregunta que tenemos. ¿Es efectiva la aplicación de la justicia transicional en Colombia? Bueno, sí ha sido efectiva. Realmente para nosotros como sistema penitenciario y carcelario hemos evidenciado que los que han sido o los que han pertenecido a este grupo, a estos grupos irregulares, pues realmente no se tiene, digamos que una reincidencia, por así decirlo. Entonces, podemos decir que en su momento, la aplicación en su momento fue efectiva. Es muy poco lo que se conoce actualmente de que tengamos a miembros que fueron miembros de grupos paramilitares. No tenemos un estimado de que reincidieron y volvieron, no. Ya ellos están en su vida civil, se reincorporaron a la vida civil, están laborando y pues obviamente habrán casos muy especiales. Sin embargo, ahí todavía en establecimientos donde se mantienen los pabellones. ¿Por qué? Porque siguen en el proceso de justicia y paz. Sabemos que la gran mayoría de comandantes paramilitares ya están por fuera de cárceles, al igual que los que han sido miembros de las FARC. Entonces, sí hay una aplicación efectiva.
obviamente debe haber un compromiso por parte del Estado. ¿Para qué? Para que este tipo de conflictos no se vuelvan a repetir. Es difícil, pero no, es difícil, pero no imposible. Siguiente pregunta, doctor. ¿Son realmente los pilares en la justicia transicional los conceptos de verdad, justicia, reparación y no repetición? Por supuesto que sí, doctora. La justicia transicional lo que busca es que haya una paz estable y duradera. ¿Y cómo se puede lograr esto? Con justicia. La justicia, en cierta medida, lo que busca es que se cuente, bueno, que haya unas penas alternativas para los que fueron integrantes de estos grupos irregulares. Todos quisiéramos que fueran cárceles, pero pues realmente es difícil. Lo importante es que ellos reconozcan que cometieron delitos y que no los van a volver a repetir. La verdad, en cuanto a cuáles fueron los factores, las causas de por qué razón se desarrolló este tipo de conflictos en tantos años. Y pues uno de los pilares fundamentales es la reparación a las víctimas. Realmente lo que se busca es que los que hayan sido objeto de delitos, los que hayan sido desplazados, los que no conozcan el paradero de sus familiares porque están desaparecidos, puedan, digamos que, cerrar ese capítulo cuando los victimarios cuenten toda la verdad, la reparen y lo que conlleve a que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones para las generaciones futuras, porque en la memoria histórica se tiene que la violencia la sufrieron abuelos, padres e hijos. Entonces, esto es una situación que realmente no podemos repetir. Doctor Yair, acá unas preguntas del chat. Nos dicen uno de nuestros asistentes, ¿se tienen estadísticas de seguimiento de resultados de esta política de resocialización, teniendo en cuenta si ellos volvieron a delinquir después de estos mecanismos restaurativos? Bueno, lo que yo les puedo manifestar es que los que han estado, digamos que en cuanto a delitos políticos como la rebelión, en cuanto a los integrantes de las FARC, son muy pocos los casos. Entonces, cuando hubo la excarcelación en aplicación a la ley 1820, eran muy pocos. Y si nosotros verificamos el sistema, estas personas no han vuelto a reincidir. Sí, después de que hubo la excarcelación, pues como es de público conocimiento, las manifestaciones que trajo la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia que se reactivaron, la Fiscalía ha imputado cargos de rebelión, pero son totalmente independientes en su momento cuando se aplicó la ley de excarcelación de amnistía e indulto a los miembros de las FARC. Entonces, porque lo que yo les puedo aclarar es que cuando ingresan aquí con la documentación que ya sea nos traslada la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, en muchos casos dicen un delito homicidio, puede ser hasta violencia intrafamiliar. Y resulta que cuando hubo que sacar las listas de los que eran pertenecientes a estos grupos irregulares, ellos manifestaron de que pertenecían, independientemente cuando íbamos a verificar la hoja de vida, por qué delito estaban, no tenían nada que ver respecto a, digamos que en estos casos, si uno se pone a mirar los que pertenecieron a los grupos paramilitares, generalmente era desplazamiento forzado, homicidio, porte ilegal de uso privativo, y los de las FARC
también rebelión, uso privativo de armas de las fuerzas militares. Entonces, no podemos identificar específicamente o especialmente que esa persona reincidió. Lo único era tener en cuenta, y pues los que más visibles eran los que eran líderes de estos grupos. Pero realmente que volvamos a tenerlos retenidos, no han vuelto a ingresar. En cuanto a los líderes, que sí los podíamos individualizar, pero ya a los que son, digamos que fueron miembros rasos de estos grupos, no. Última pregunta, doctor Yair. ¿Ha sido efectiva la justicia transicional de los integrantes de grupos al margen de la ley que han estado recluidos en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia? Pues ellos sí se beneficiaron en la aplicación de la justicia transicional. Nosotros, pues el aporte es la resocialización por parte del instituto. Y como lo dije anteriormente, nosotros no los excluíamos, al contrario, lo que se trataba era de que ellos también integraran los cuerpos de trabajo, los cuerpos de estudio y los de enseñanza, si los había. Entonces, fue efectivo porque los programas de resocialización sirvieron en cierta medida, y pues suponemos nosotros que ha sido aplicado ya estando ellos en libertad. Y otra pues de los puntos a favor de nosotros es el hacinamiento. Pues esto conllevó a deshacinar los establecimientos carcelarios. Entonces, en cierta medida, sí ha servido. Un agradecimiento muy especial al doctor Yair Edson Ortiz Arteaga por estar de nuevo aquí en la Escuela Judicial, doctor, por esta excelente explicación acerca de los pilares de la justicia transicional, como bien lo ha dicho, la verdad, la reparación, la no repetición y la justicia, explicando también la importancia de ellos como soporte de los procesos de justicia transicional, que conforman un mecanismo único e indivisible que permite fortalecer el proceso de democratización y reconciliación nacional, concediendo un mayor valor a las instituciones a través de la materialización de los deberes del Estado mediante la protección, la promoción y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y como bien lo dijo, doctor, asimismo, para que se restaure la confianza entre el Estado, los ciudadanos, y de igual forma por explicar las bondades de la justicia transicional en el ámbito penitenciario y carcelario, como referente obligatorio en las modernas tendencias del derecho penal. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Doctor Yair, de nuevo nuestros agradecimientos. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.